Saludos, queridos amigos. Los invito a escuchar el extracto de la tertulia que he mantenido con mis invitados Isabel García Merinos, Jesús Pérez Valenzuela, Manuel Cánovas y Joaquín Maestre. Hablamos de la ocupación, un problema realmente delicado. Es un tema muy candente y después de escuchar la nueva ley de vivienda, creo que es un tema interesante para tratar y por la gente, personas que conocen el tema, como son ustedes. Primero que nada, preguntarles, porque creo que ahí los ocupas lo conocen mejor que nosotros, ¿qué diferencia hay entre el allanamiento de morada y la ocupación de una vivienda? Pues bueno, la ocupación es cuando una persona entra en una vivienda y el propietario no es su vivienda habitual, no es su primera vivienda, es su segunda vivienda. O vivienda vacacional, creo que según también si es vacacional de larga estancia también se puede considerar como primera vivienda, pero bueno, en todo caso la diferencia es allanamiento de morada cuando es primera vivienda y ocupación cuando es segunda vivienda. Y la diferencia, me imagino, que a la hora de que se determinen las penas es diferente cuando es un allanamiento a cuando es una ocupación. Por supuesto, las penas son diferentes y la ejecución de ese desahucio, por decirlo de alguna manera, de que se lleve a cabo echar a esas personas también es diferente. Entonces, estaba preguntando a mis invitados antes qué diferencias existía entre el allanamiento de morada y la ocupación. Una cosa que quizá de repente los ciudadanos conozcan poco, pero que los ocupas conocen ampliamente. Porque no tanto porque por naturaleza sean inteligentes y lo sepan, que a veces sí lo son, sino que están seguramente asesorados por buenos abogados. Manuel, no. Es que estamos hablando de ocupación en vez de usurpación. Está la usurpación y el allanamiento de morada. En los dos casos es ocupación, ¿eh? En los dos casos se ocupa, en los dos casos son ocupas. Sí. O sea, es usurpación y allanamiento de morada. ¿Vale? Y es como ha dicho Isabel, como ha dicho Isabel, efectivamente la usurpación es cuando entras en una vivienda o propiedad en la que no habita el propietario. ¿De manera regular o...? No habita en ese momento. Entonces, se considera que cuando es una residencia, que no es su domicilio o su morada habitual, pues se entiende que es usurpación. Pero cuando es tu morada o tu domicilio, es decir, donde vives, donde estás viviendo continuamente, entonces es cuando se entiende que es allanamiento de morada. Y es que, lógicamente, contra la voluntad del propietario. Siempre contra la voluntad del propietario, pero en ese caso se expresa que es contra la voluntad del propietario. Y que, lógicamente, los procedimientos son distintos. Y ya, pues, si quieres... Y las penas diferentes. Sí, además hay que distinguir también la nueva modalidad, que es lo del inquilino ocupa, ¿no? El inquilino ocupa. Que claro, el problema de eso no es nada más que el problema general que tiene el funcionamiento de la administración de justicia. En los tres casos se habla incluso de no tener título para ocupar la vivienda. Porque en ninguno de los casos, ni es cuando es usurpación, usurpación es en todos los casos, cuando se ocupa estrictamente, en un sentido estricto, y cuando es, digamos, por allanamiento, la policía distingue por el momento de entrada. Si es en las primeras 24 horas se considera allanamiento, creo. Pero con matices. No, lo que pasa es que cuando lo haces dentro de 72 primeras horas, puedes echarlos. Sí. Como se te pasan las 72 horas, claro, ya tienes que ir a un procedimiento judicial y según que sea usurpación o allanamiento, el procedimiento puede ser más largo porque hay que demostrar... ¿Pero cuántas horas has dicho? 72 creo que son. Mira, 72. Sí. Ah, 72. Yo esta tarde se va a venir conmigo una muchacha que ya hace unos 3 años, 2 años, no sé exactamente el tiempo que hace, no se ha venido porque está amenazada, porque ella hace unos años le alquilaron la vivienda y a los 2 o 3 meses dejaron de pagarle. La chica, ¿qué le ha pasado? Que la chica, ella vivía de ese alquiler. Se ha tenido que ir con su madre a su casa, seguir pagando el agua, seguir pagándole la luz, y esta muchacha no tiene ni para comer. Pero sí tiene que pagándole a esta señora, otras señoras, porque tienen niños, seguir pagándole la luz, el agua y el alquiler. Y yo creo que eso no hay derecho, sinceramente. Yo la verdad es que yo sé el fundamento jurídico para no poder de hacer, digamos, cortarle. Si el titular del contrato de suministro de agua y electricidad eres tú,
Yo creo que es porque le llaman coacción a eso, ¿no? Si eso parece que es un medio de coacción, pero la verdad es que no sé el fundamento jurídico estricto que le impide al dueño, digamos, resolver esos contratos y cortarle la luz y el agua, porque realmente eso es lo que no sé exactamente cuál es el soporte legal. Una cosa que me llamó, y ya vamos entrando poco a poco en el tema, una cosa que me llamó poderosamente la atención fue que cuando yo planteé para hablar de este tema de la ocupación en Totana, me imaginaba que eran unas cifras bastante menores de las que son realmente. Entonces, hablando concretamente con gente de la inmobiliaria, me decían que las cifras sobrepasan los 100 casos en Totana. Aquí en Totana. Entonces yo pregunto una cosa, si es una situación tan delicada como esta, ¿por qué la población no sabe nada de esto? ¿Por qué la población, y por qué no se informa? ¿Por qué las autoridades no informan para que de alguna manera uno tome la precaución? Si se puede tomar la precaución. Bueno, en Totana, y está pasando en toda la provincia, es que se está, no voy a decir fomentando, pero se está permitiendo que la ocupación se fomente. Y me explico. Un ilegal hoy en día, para empadronarse en Murcia, en cualquier vivienda de Murcia, salvo que algún ayuntamiento esté como se hacía anteriormente, que sea el propietario el que autoriza, el que firma el empadronamiento, ahora con un contrato de alquiler cualquiera puede empadronar a quien quiera en esa vivienda y no hay control ninguno. A partir de ese momento se pueden empadronar ilegales que una vez que se empadronan, gente sin papeles, ya una vez empadronado tienen derecho a servicios sociales, a salud, a educación y a todo eso. Con los recursos tan limitados que tenemos, como está la seguridad social tan saturada, la educación igual, pues no sé por qué razón se permite la ley que empadrone. Y luego otra cosa, que el titular no puede saber quién está empadronado en su casa. Tú vas, y por la ley de protección de datos, va el titular de la vivienda y dice, oye, ¿quién hay? No te lo puedo decir. Te puedo decir si hay 10, 12 o 15. Y otra cosa, la vivienda, cuando te dan la cédula de habitabilidad te dicen vivienda unifamiliar. ¿Realmente están viviendo unifamilias? Una familia solo en la vivienda que Totana parecen hoteles y parecen... Yo sé de casos. Y pisos patio. Por tanto, se están permitiendo cosas que van en contra... Pero te pregunto, un momentico, ahora le pregunto a ustedes cuatro. ¿Quién se beneficia de esta irregularidad? ¿A quién beneficia esta situación? Porque alguien beneficia. Siempre hay una cuestión que alguien beneficia. ¿A quién beneficia esta? Lo digo... Sí, por supuesto. Lo digo, mira. Y ahora te doy el paso alrededor de la pobreza se está generando muchos negocios. Fundamentalmente lo que antes eran ONGs, que se siguen llamando ONGs, pero realmente son empresas de colocación de lo suyo. A base de captar subvenciones. Europa da fondos para la pobreza y como dan fondos para la pobreza, cuanto más pobre haya, más subvenciones para la pobreza. Y ni más ni menos que eso. ¿Quiénes son los que más interesados están? Pues lógicamente los negocios de la pobreza. Porque yo me creeré que es una ONG, como cuando con Cáritas, la mayoría, 90, 95, casi el 100% son voluntarios. Pero en el momento en que hay más trabajadores, muchísimos más trabajadores que voluntarios, y ahí está la memoria de CEPAIN, no sé si tiene 1000 y pico trabajadores en España, y creo que 200 voluntarios, a partir de ese momento... digo CEPAIN, como puedo decir, muchísimas más, es decir, a partir de ahí, de ONG tiene un 5%, todo lo demás es una empresa de colocación. Y esos son los interesados. Y eso va contra los derechos de inmigrantes legalizados y de españoles. ¿Por qué? Porque al final se saturan todos los servicios públicos con gente que no cotiza, que solamente pide ayudas. Luego dicen, no, es que los fondos son de Europa. Sé que me da igual que sean de Europa. Si al final son fondos de todos. Y ese es el problema que hay.